saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Centros de Armonización, Reflexiones a la luz de la garantía de derechos y de la jurisdicción especial indígena, que hace parte del ciclo de capacitación en jurisdicción especial indígena, diversidad étnica y pluralismo. Fomentar el entendimiento y la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial indígena, así como la promoción de esta jurisdicción tan importante como garantía fundamental de los pueblos indígenas, requiere del conocimiento de los sistemas jurídicos propios, requiere también del entendimiento y de las formas de administración de justicia de nuestros pueblos indígenas. Esto necesariamente conlleva a entender su cosmovisión, el significado de sus usos, costumbres, de su derecho propio y la concepción de su espiritualidad vital para la armonización, además de identificar conceptos como el enfoque restaurativo y su incidencia en la justicia propia. La conferencia de hoy tiene como propósito reflexionar sobre la experiencia de los centros de armonización a partir de los sistemas jurídicos propios de los pueblos Nasa del Cauca y del Valle del Cauca, además de la experiencia del pueblo indígena Sinú del departamento de Córdoba. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Daniela María Vargas Caipa, politóloga, aspirante a magíster en Derechos Humanos y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos e Internacional Humanitario. Actualmente, la doctora Daniela María se desempeña como oficial nacional en la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos. También tenemos el agrado de contar hoy con el señor Iván Negret Yáñez, perteneciente al pueblo indígena Zenú, formado en Derecho Propio y Jurisdicción Especial Indígena en el marco del sistema educativo indígena propio del pueblo Zenú. Cuenta con estudios en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la Organización de las Naciones Unidas y actualmente es representante legal de la Escuela de Derecho Propio Indígena Zenú. También es delegado oficial en la Comisión Departamental de Coordinación Interjurisdiccional de Córdoba y pertenece al Grupo de Apoyo de la Organización Indígena Nacional, Gobierno Mayor en la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas. Por último, tenemos el gusto también de contar en el día de hoy con el señor Gilmar Eduardo Barona Mestizo, perteneciente al pueblo Nasa del resguardo indígena Paez de Corinto. Es abogado de la Fundación Universitaria de Popayán, ha sido asesor jurídico NASA de la Escuela de Derecho Propio Cristóbal Secue, coordinador del proyecto de fortalecimiento de sistemas propios de justicia y centros de armonización. Actualmente se desempeña como apoyo de tejido de justicia y armonía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. Tan pronto finalicen su exposición, nuestros invitados darán respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad, con mucho gusto serán atendidas por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Doctora Daniela María Vargas Caipa, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y un caluroso saludo para todos los servidores y servidoras judiciales que hoy nos acompañan, a las autoridades indígenas que se encuentran presentes y a las demás personas que se han conectado para acompañarnos en esta conferencia. El día de hoy, como ya lo ha dicho la doctora Mari Lucero, vamos a tratar un tema que es muy relevante y son los centros de armonización indígena. Entonces, como les venía comentando, vamos hoy a charlar un poco sobre los espacios de armonización y reflexión, y para poder aterrizar un poco en ellos es importante que partamos desde la base, y es el derecho propio que tienen los pueblos indígenas en el mundo entero, pero particularmente que ha sido reconocido en Colombia en materia de su propia jurisdicción a partir del año 91, nuestra Constitución.
Entonces, pues es necesario que partamos de allí, porque los centros de armonización, digamos que no son una figura externa que se inventaron en algún lugar del país, sino que tiene todo un sentido de existencia en el marco de todo ese derecho propio que algunos de los pueblos indígenas, y digo algunos porque no todos los tienen, pues han desarrollado en el marco de sus instituciones propias de justicia, para asumir los casos que ellos en el marco de su territorio, en el marco de las personas que conforman las comunidades y en el marco de los bienes jurídicos pues, que ellos buscan proteger, pues han diseñado. Entonces, para hablar de centros de armonización tenemos que remitirnos a esos sistemas normativos indígenas. Y por tanto, lo primero que yo quisiera contarles aquí es que, bueno, existen algunos sistemas que tienen esta figura y hay otros que no lo tienen y eso digamos que es perfectamente normal. Eh, en general, obviamente es muy difícil ajustar todos los sistemas normativos indígenas a un patrón o a una forma de ver el mundo, pero en general hay unas características que ellos comparten y yo se los voy a contar acá muy rápido porque algunas de ellas las vamos a ver reflejadas en lo que es un centro de armonización. Y es que su derecho pues dista mucho del nuestro en Occidente y a veces para uno que está acostumbrado a las instituciones de la justicia ordinaria y lo que nos han enseñado sobre cómo debe desarrollarse un sistema de justicia, pues a veces le parecen confusas o a veces no encajan mucho y bueno, la idea de la interculturalidad es justamente empezar a ver por qué el otro asume las cosas de una manera distinta. Y para esto, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen en general, obviamente habrá casos particulares, pero en general tienen una visión en la cual prima el grupo sobre la persona. Y acá únicamente no estamos hablando de justicia, pero obviamente en la justicia también es así. Nosotros en Occidente tenemos una visión un poco más individualista. Una persona, por ejemplo, comete un error y es esa persona únicamente la que es culpable, la que debe resarcir esa culpa y la que debe asumir la carga de todo un proceso judicial, por ejemplo. En los pueblos indígenas no necesariamente esto es así, ¿sí? Porque la persona no se asume en sí misma como el individuo como tal, sino como parte de un todo, parte de esa comunidad, y es por eso que muchos de ellos ven el ejercicio de armonización como un ejercicio que también debe ser colectivo. Y yo creo que más adelante las autoridades indígenas con las que contamos hoy, que les agradezco inmensamente su presencia, nos van a contar mucho cómo es esto, cómo es que la comunidad se involucra en el marco de un proceso que aparentemente para nosotros sería individual, pero se involucra para ser parte pues, de la armonización o de la sanación o de la resocialización, si queremos traerla a otros escenarios. Lo segundo es que en la justicia indígena en general siempre prima lo restaurativo sobre lo punitivo y miren que acá es una gran diferencia con nuestro sistema occidental en el cual digamos, lo punitivo ha ganado una serie de instancias, sobre todo en lo que tiene que ver con la justicia penal y lo restaurativo ha quedado un poco rezagado a otros sistemas como el sistema de responsabilidad penal adolescente o otros sistemas digamos en el cual se analizan unas conductas un poco menos lesivas. Para los pueblos indígenas en general, para la mayoría de conductas prima lo restaurativo, ¿sí? Porque en ellos se percibe que la persona no es mala per se, no es en esencia mala, sino que ha cometido un error y por ende lo que debe hacer es restaurar digamos, el daño que ha hecho a la persona. Y eso es algo muy importante porque desde esta perspectiva, desde la justicia indígena, pues vamos a partir no de ese afán de castigar, de sancionar, sino un poco el afán de, bueno, ya ocurrió un hecho que dañó a alguien o a varios, cómo vamos a resarcir y cómo esa persona que hizo el daño va a hacer para enmendarlo en la comunidad. El tercer punto es algo importante, y parece bobo, pero es algo importante, y es la palabra justicia no necesariamente está en todos los dialectos indígenas, ¿sí? Y esto yo lo menciono acá por algo que es muy relevante, y es que los pueblos indígenas no tienen dividido en disciplinas o sí, en disciplinas o en campos profesionales como Occidente lo tenemos, la vida, ¿sí? Entonces, para nosotros justicia es algo muy particular que se aplica en determinados casos, pero que, por ejemplo, no tiene nada que ver con la salud o que no tiene nada que ver con, pues, partiendo, digamos, de no generalizar, pues no tiene mucho que ver con el sistema educativo,
y no tiene mucho que ver con, no sé, digamos, otro tipo de escenarios, con el sistema cultural, ¿sí? La justicia tiene un campo y una disciplina específica que la estudia en Occidente. Para los pueblos indígenas, en la mayoría no existe la palabra justicia, y en donde existe, la justicia no se liga solamente a ese pequeño escenario en el cual tratamos de generar unos equilibrios y sancionar a las personas que se salen de nuestras reglas establecidas, sino que dentro de la palabra justicia uno encuentra que ellos entienden cosas que van desde el ámbito espiritual, por ejemplo, que para nosotros eso no sería muy común, o que van desde el ámbito de la medicina tradicional, y entra un tema de salud, que para nosotros en el sistema ordinario, pues eso sería bastante complejo, entra el tema educativo, entran una cantidad de factores que en principio en nuestras disciplinas separadas de Occidente, pues allí no lo están. En cuarto lugar, algunos pueblos, y esto es importante, algunos pueblos son muy avanzados en materia de aplicación de justicia y tienen unos, y hoy vamos a ver dos de los más avanzados, tienen unos sistemas bastante arraigados, bastante fuertes, y pueden tener un centro de armonización, pero no necesariamente todos los pueblos de Colombia, los 115 que han sido al menos reconocidos hasta hoy, pues cuentan con esto. ¿Por qué? Porque digamos, han sido impedidos en principio por grupos armados ilegales, pero también hay que decirlo, un mea culpa, porque la justicia ordinaria a veces se ha negado a hacer coordinación con estos grupos y los limitan a casos pequeños, a pequeñas causas, o sencillamente se ignora la posibilidad jurisdiccional que tienen estos pueblos. Bueno, y hay otra cosa muy importante, y todo esto es para que tengan un contexto grande, para cuando nos cuenten bien cómo funcionan ya cada uno de los centros podamos entender algunas cosas. Y otro de los temas es que las autoridades indígenas, a diferencia de nosotros en Occidente, digamos, acá hay unos jueces y unos fiscales y unos defensores que nos están viendo, y su tarea es ser juez, fiscal, defensor. Cuando vamos a un pueblo indígena, la autoridad indígena y el cabildo, claro, también puede ser juez, fiscal en un proceso, defensor, pero también es el alcalde y también es el secretario de salud y también, digamos, es el secretario de Hacienda. Entonces, tienen una serie de actividades mucho más amplias en materia de orden público, de protección, de justicia, de administración, y una tarea política al interior de los cabildos, que hace pues que sea mucho más complejo hacer todas esas cosas a la vez. Imagínense, si es difícil para nosotros en Occidente, que tenemos todo dividido y cada uno hace una parte pequeña, pues para ellos, que tienen que hacer casi que todo a la vez, pues es un tema bastante complejo y que implica unos retos que son relevantes, ¿vale? Bueno, el sexto es importante porque cuando hablamos de justicia generalmente tenemos una ausencia de este poder coercitivo y punitivo que usualmente, por ejemplo, en materia penal, nosotros ejercemos. Allí no necesariamente está ese, aunque eventualmente puede haber un poder, la guardia puede entrar, digamos, puede haber unas dinámicas de este tipo, pero no necesariamente es de la misma forma en que nosotros lo vemos. No hay presencia necesariamente de jueces, en algunos lugares hay un colectivo, hay unas escuelas de derecho propio, hay un cabildo, a veces se toma en asamblea. Entonces esos son unos mecanismos bastante distintos a los nuestros, y tenemos que tenerlos un poco en cuenta también. Y por último, y esto es algo que ha salido del monitoreo que la misión a la cual pertenezco ha hecho en Colombia de la Jurisdicción Especial Indígena desde hace alrededor de 3 años, y es que parece que la justicia indígena tiene una gran legitimidad al interior de las comunidades. Y esto implica cada vez más la disminución de reincidencia al interior. Y sobre esto obviamente todavía no hay unos estudios grandes que nosotros podamos sacarles acá un porcentaje, el 80% de las personas y demás, pero en general lo que nosotros vemos es que cuando se comete un error dentro de la comunidad y se pasa por estos centros de armonización o por las formas de armonización propias, en general la gente no vuelve a reincidir. Algunos sí, pero en general no vuelve a reincidir. Entonces, algo muy importante para que tengamos en cuenta. Esto lo voy a pasar muy rápido, porque entonces, digamos, ya hablamos que esta es una figura del derecho propio, y dentro del marco del derecho propio ellos pueden imponer penas privativas de la libertad al interior de los territorios, y por supuesto que estas penas privativas de la libertad las van a tomar en unos lugares culturales y propios que ellos han destinado para este propósito.
¿sí? Entre otras penas que pueden imponer, pero en este caso estamos hablando de la pena privativa de la libertad. Y pues ellos lo vienen haciendo así desde que se inició, digamos, desde mucho antes, con otros escenarios como el calabozo, que existían en algunas comunidades, pero recientemente con los centros de armonización o casas de reflexión o el nombre que tomen en cada uno. Sin embargo, digamos que los centros de armonización no se reducen únicamente a esas penas que toma la autoridad indígena al interior de su jurisdicción, sino que recientemente, bueno, no tan reciente, pero en los últimos años, han empezado a verse desde la justicia ordinaria para que las personas condenadas por la justicia ordinaria y que se encuentran en cárceles del IMPEC o en cárceles, establecimientos penitenciarios del IMPEC o en cárceles municipales, pues puedan ser trasladadas allí. Entonces entra aquí ese diálogo intercultural, ¿cierto? Porque claro, ellos allá inicialmente con sus procesos propios, pues digamos que, entre comillas, verán en qué condiciones y demás se tiene ese escenario. Cuando empiezan a dialogar con la justicia ordinaria tenemos que ver cómo encontrarnos para que digamos, el objeto que tiene la justicia ordinaria nacional en materia de privar de la libertad a una persona indígena, pues se cumplan estos centros. Entonces, actualmente, esto es general, estos son cifras de ayer. Actualmente tenemos una población en el sistema penitenciario nacional, o sea, únicamente cárceles del IMPEC, de 97.412 personas en general, teniendo una capacidad de 81.500 personas, digamos, una capacidad que toca tomar con pinzas porque no necesariamente cumple con los estándares que estableció la Corte Constitucional en las más recientes sentencias, pero bueno, digamos que el Estado va camino hacia que lo cumplan. Y en este marco hay hoy 683 personas indígenas. Parecen pocas, pero también toca tomar este tema con pinzas porque hay un subregistro muy grande en el sistema penitenciario. Es probable que hayan el doble o el triple, porque al ingresar, pues no necesariamente se hace bien el registro, no se le pregunta a la persona siempre, si no le ven cara de ser una persona originaria, pues ponen simplemente que es mestizo o que no pertenece y no le preguntan y posiblemente sí pertenezca. Entonces puede haber muchas más, digamos que este es el panorama oficial. ¿Cuáles son las dificultades de estas personas cuando ingresan a un sistema penitenciario ordinario por órdenes de la justicia ordinaria? Pues ya las ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias, pero aquí digamos como que vamos a tratar de enlazarlas al menos en 6 dificultades que tiene nuestro propio sistema, ¿sí? El primero es que no hay unas instalaciones idóneas, porque tenemos unas instalaciones pensadas en seguridad y planteadas desde nuestra forma de ver el mundo en Occidente, y las cuales no necesariamente son acorde a los usos y costumbres de los pueblos, ¿sí? Por ejemplo, en las cárceles hay muy poco verde, ustedes que las conocen, hay muy pocas posibilidades de trabajar la tierra, no hay escenarios para que ellos, por ejemplo, espiritualmente puedan tener un acercamiento con su cultura. E incluso en muchos, aunque esto ha ido mermando, pero en muchos lados se les prohíbe el ingreso a sus familiares o a sus autoridades con las prendas pues culturalmente propias y demás. Entonces no tenemos unas instalaciones idóneas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema se diseñó para otras cosas. Lo segundo es nuestro personal, y hablamos del directivo administrativo médico, la guardia, no está especializado en temas diferenciales, ¿sí? Porque está especializado en otras cosas como la seguridad y en otro tipo de temáticas. Y por lo tanto esto implica que puede haber errores o retos gigantes para que ellos puedan entender la forma de ver el mundo de estas personas privadas de la libertad. Lo que ya les había dicho, en los espacios de reclusión no hay espacios para hacer actividades de cosmovisión, propias de su cosmovisión y de su forma digamos, de desarrollarse culturalmente. También pasa otro problema, este es un problema de las comunidades indígenas, y es que suelen dejar abandonadas a las personas, a veces no se enteran, porque eso también hay que decirlo, a veces no se enteran, porque no les notificamos bien, no les hacemos llegar a la comunidad el aviso de que se encuentra un comunero de X comunidad que tiene una orden de prisión por tal juez y demás, a veces no se dan cuenta, otras veces lo conocen y no tienen la posibilidad de ir a visitarlos porque están muy lejos. Entonces tenemos una comunidad, por ejemplo, del pueblo zenú, y la persona la han puesto en privación de la libertad, pero la trasladaron a Villavicencio. Entonces, ¿cómo llega una autoridad del pueblo zenú a Villavicencio? Pues está como complejo, ¿no? Para hacer como el seguimiento a todo el tema de tratamiento.
Y lo último es, nuestros programas de tratamiento al interior de los penales pues son genéricos, ¿sí? Estudio, enseñanza, bla, bla, bla. Pues hablan en general, les enseñamos, hay algunas maquilas, les enseñamos a hacer un tipo de trabajo, carpintería, construcción de artesanías y otras cosas, pero esto es general, esto no tiene ningún enfoque diferencial y menos particularizado a cada uno de los pueblos indígenas que existen en Colombia. Y lo último, tenemos un tema pendiente y es el tema de los guardados, que son las personas que están por orden de autoridad indígena, que tienen unas penas muy altas y dificultades para un tema de redención de penas. Entonces, frente a este escenario, tenemos dos posibilidades de un juez normal, ¿sí? Que está tomando una decisión sobre un comunero indígena. Y es cuando le voy a poner una pena privativa de la libertad, pues yo qué hago, la mando a la prisión ordinaria, que es como la normal, digamos, la que se tiene en nuestro haber, o aparece una segunda opción y es, veo si es posible enviar a esta persona que cumpla su pena de prisión, pero en un centro que esté hecho para su cultura y por su cultura, ¿sí? Y allí yo trato de evitar ese desarraigo, esa forma de colonización que nuestra prisión puede llegar a tener, ¿sí? Entonces tenemos estos dos escenarios, que en principio los tienen ustedes como autoridades judiciales a la hora de tomar una decisión, ¿vale? Entonces, respecto al segundo, claro, el primero es súper fácil, ¿sí? Bueno, no súper fácil, pero si se tienen ustedes todos los argumentos jurídicos para hacerlo, pues se determina una pena de prisión y se busca un establecimiento en el cual haya un cupo y se mete a la persona y digamos que termina el asunto, ¿sí? Sin embargo, esto, como les he comentado, trae unas complejidades y trae unas afectaciones especiales para una persona que hace parte de un pueblo indígena que son mucho mayores a las que las tiene para un mestizo, ¿sí? Pues, digamos, por todo el choque cultural y lo que implica esto. Y la segunda opción, que a veces da un poco de susto, y es enviarlo a un centro de armonización, y da un poco de susto porque uno dice, yo no sé qué tanto lo cuiden allá, yo no sé cómo funcionan esos centros, qué tal que se me vuele, qué tal que no cumplan, bueno, digamos toda una serie, y está todo el miedo del funcionario judicial, bastante válido, de decir, yo no me voy a ganar una investigación por ser pro derechos y lo que sea. Y lo que nosotros queremos con esta conferencia es justamente que se les olvide ese miedo y que conozcan un poquito acerca de cómo son estos escenarios, cómo son estos lugares y cómo se puede garantizar desde allí lo mismo que ustedes buscan garantizar desde la prisión e incluso mucho mejor. Frente a esto, digamos que no únicamente tienen que ponerme atención a mí y a las dos autoridades que tenemos, ahí se me salió, que tenemos presentes, sino que ya hay un camino andado normativa y jurisprudencialmente que les sirve de sustento. Y acá lo vamos a nombrar supremamente rápido. El primero de ellos, y los básicos, son la Constitución, el artículo 7 y el 246. Y miren que allí nosotros tenemos digamos, no una posibilidad, sino un deber de proteger la diversidad étnica, ¿sí? Y ese deber de protección, pues, no es un deber únicamente de no hacer daño, ¿sí? Un deber pasivo, sino que tiene que ser un deber activo, y es si yo protejo y si yo reconozco que existen formas distintas, pues entonces yo desde las decisiones que voy a tomar autónomamente en el marco de mi cargo, pues debo tomarlas de cara a que esa diversidad étnica no se extinga y no sea dañada, ¿sí? Entonces yo tengo una persona que es supremamente fuerte culturalmente, que no ha salido a la comunidad mayoritaria, a la sociedad mayoritaria en mucho tiempo, y de pronto salió y se robó una moto, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo cualquiera, y yo lo meto en una prisión cualquiera, pues lo que va a hacer es que esa persona va a ser obligada a asumir ciertas formas y ciertos usos que tiene la gente en esa ciudad y va a perder lo que tenía ya en su construcción cosmogónica y cultural, ¿sí? Entonces, ese deber de protección es un deber activo. Y adicionalmente tenemos un artículo que reconoce la jurisdicción especial indígena y que dice, miren, las instituciones que tienen los pueblos indígenas son válidas en Colombia, y dentro de esas instituciones, pues nosotros tenemos la institución del Centro de Armonización, que palabras más, palabras menos, puede ser un paralelo, aunque no necesariamente es lo mismo, del sistema de prisiones. Entonces, eventualmente, si yo leo estos dos artículos, pues yo tengo una posibilidad grande, pero no nos quedamos solamente allí porque obviamente pues sigue siendo muy amplio. Entonces, luego vamos al convenio 169 de la OIT, que es parte del bloque de constitucionalidad,
para Colombia. Y los artículos 8, 9 y 10 tienen varias cosas súper interesantes y entre otras yo les puse ahí como un eje, pues como un resumen, pero básicamente lo que dicen estos artículos es, miren, cuando usted vaya a aplicar la ley nacional, usted debe tomar primero a consideración cómo son las costumbres y los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas. Pero adicionalmente, cuando usted les vaya a poner en una pena de prisión, tiene que ver primero cuáles son las características de esa comunidad y si el lugar es apropiado o por el contrario va a ser dañino para esa conservación cultural que se busca. Y lo último que nos dice es, mire, de preferencia a sanciones distintas al encarcelamiento, ¿sí? En principio ellos hablan de otra cosa, pero incluso si usted todavía dice que esta persona es muy, digamos, yo no puedo pensar en una alternativa distinta. Un segundito, voy a conectar el computador. Yo no puedo pensar en una alternativa distinta porque lo que hizo pues merece pena de prisión o qué sé yo, es muy grave, pues existe todavía el considerar esa pena privativa de la libertad, pero al interior de los resguardos. ¿Sí? Frente a eso, entonces ya internamente en nuestra jurisprudencia, la Corte Constitucional tiene al menos a día de hoy 3 sentencias que nos van a ser muy útiles. Voy a desaparecerme un segundito, creo que ustedes no me están viendo, para conectar esto y ya. Entonces esas 3 sentencias que nos son muy útiles y que les sirven a ustedes como jueces, como para tomar decisiones sobre dónde hacer esa pena privativa de la libertad, son la T921 de 2013, la T642 de 2014 y la T208 de 2015. La T921 fue la primera que se aventó en el estudio de un caso de un Enver Chamí que fue puesto en prisión por un tema de violencia, pues violencia sexual, aunque era una relación consentida con una menor de edad en su momento. Es la primera vez que la Corte empieza a darnos unas reglas de traslado. Y ella es muy clara, ahorita vamos a verlas al final, pero ella dice, mire, la posibilidad de cumplir una condena por la justicia ordinaria en territorio indígena es válida y lo que usted tiene que hacer es coordinar con el cabildo al que pertenece y pues ver que tengan un espacio y cumplir y ver si cumplen con esa resocialización, ¿no? La 642 reitera y dice, mire, los pueblos indígenas tienen que cumplir su pena en unos establecimientos especiales y propios, ¿sí? Y dice, miren, en preferencia en un lugar nativo en el que pueda seguir fortaleciéndose. Y esto tiene un sentido, todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al fin de la pena, el fin de la pena es que una persona, digamos, eventualmente pueda volver a ser parte de la comunidad, ¿cierto? Digamos, cuando vamos a una discusión un poco más filosófica, antropológica del tema. Y una pena en prisión volvería a una persona, en prisión ordinaria me refiero, volvería a una persona pues a que entre a la sociedad mayoritaria, ¿sí? Pero esta gente viene de sociedades distintas a la mayoritaria, entonces si nosotros queremos que reingrese a esa sociedad, pues tenemos que hacerlo en un centro que le permita reingresar a esas formas de vida, ¿sí? Y finalmente en la T208 de 2015, que es donde la Corte estudia específicamente una privación de personas de la libertad, pues reitera nuevamente que los miembros de comunidades indígenas deben incorporarse, que debe haber un sistema pensado desde la resocialización, pero una resocialización que tenga un enfoque diferencial establecido, y dice esto que es fundamental, dice, miren, las únicas capacitadas para garantizar que la resocialización de un indígena sea apropiado son sus autoridades. ¿Sí? No hay nadie, por el mejor psicólogo, el mejor trabajador social que tengamos en una cárcel, nunca va a dar con eso a menos que sea un NASA y que el indígena que esté privado de la libertad pues sea un NASA también y conozca toda su cosmovisión y lo sepa, ¿sí? Nunca vamos a dar con eso porque es otra cultura completamente distinta. Entonces, ¿por qué centros de armonización indígena? Y esto digamos que es algo que quiero dejarles antes de que ustedes escuchen los ejercicios propios que nos traen los compañeros. Lo primero es, los centros de armonización implican un respeto y una aceptación de las distintas formas de ver el mundo y de las distintas formas de administrar justicia. Yo puedo administrar justicia desde mi visión occidental y desde mi sistema ordinario, pero no necesariamente eso implica que deba, digamos, asumir a esa persona dentro de este sistema, sino que puedo hacerlo en el marco de una garantía de que esa persona continúe en sus procesos propios. Adicionalmente,
Esto nos permite fortalecer los sistemas propios de las comunidades y ya los vamos a ver cómo la presencia de centros de armonización al interior de los diferentes resguardos ha hecho que la justicia propia sea también mucho más fuerte, mucho más diligente, que estén mucho más pendientes, desarrollan unos procesos increíbles que a veces son mejores que la resocialización y los procesos que tenemos en algunas cárceles. Y generamos unas formas de sanación de esas personas y de volver a incluirlos en la comunidad que seguramente nosotros no tendríamos en nuestro sistema ordinario, ¿sí? Digamos que esas son las cosas positivas que nos deja pensar esta alternativa. Me volví a salir porque cada vez que muevo, ya. Entonces, aquí, palabras más, palabras menos, pero esto ahorita lo desarrollan mis compañeros, ¿cuál es la diferencia entre un centro de armonización y un establecimiento de reclusión del orden nacional normal? Pues son varias. Hay procesos de armonización y remedio individual, tenemos un acompañamiento espiritual permanente del mayor, de la autoridad, de la persona espiritualmente líder de cada una de las comunidades. Tenemos unos ejercicios de coordinación interjurisdiccional e interinstitucional importantes y que, por ejemplo, en Cauca han sido supremamente exitosos. Tenemos la vinculación de la autoridad indígena en el proceso y adicionalmente la vinculación de la comunidad y de la familia, lo que hacen que cuando esta persona salga, vuelva a ser parte de esa comunidad. Tenemos la oportunidad de que ellos realicen labores agrícolas, por ejemplo, pensando en el tema de trabajo, estudio, enseñanza. En algunos lugares, nos contará Gilmar, realizan unas labores espectaculares y proveen a la comunidad, por ejemplo. Hay un acompañamiento de autoridades tradicionales, hay un seguimiento cultural de cómo esta persona mejora para la sociedad y su sociedad particular, y tenemos una conservación de usos y costumbres. ¿Listo? Y esto es rápido, esto es solo para que lo tengan en cuenta, un pasito rápido, y es, pensemos en los sistemas de protección propios, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a revisar, muchas veces llegamos con la percepción de que debe haber una garita, como en el IMPEC, y debe haber unas rejas, y debe haber unos guardias que estén al pie de la puerta y el señor no puede salir. Y claro, esta es una percepción occidental de cómo nosotros vemos la pena privativa de la libertad, pero en los pueblos indígenas tenemos que ampliar un poco esta mirada, porque los sistemas de protección en estos centros de armonización son bastantes, son amplios. Están las autoridades ancestrales y mayores que en alguna oportunidad me decían, los amarran al territorio, ellos no pueden salir porque el mayor ya le hizo su trabajo tradicional y lo tiene amarrado al centro. Hay otros lugares, tienen también la protección y de alguna manera la vigilancia de las autoridades del resguardo, de las autoridades espirituales y médicos tradicionales, también de guardias indígenas cuando se tiene con guardia indígena o de una figura similar. La misma comunidad los vigila que no se salgan, por ejemplo, de ahí, y a veces no necesariamente tenemos rejas, no necesariamente tenemos nada, pero no se mueven de ahí porque saben que apenas salgan, la comunidad va a llamar y va a llegarle las 800 personas de la guardia a recapturarlo. Y el territorio por sí mismo es un sistema pues, que nos garantiza esa protección y ese tema de que no se nos vayan a ir a otros lugares, ¿vale? La ruta para traslado, y con esto yo termino y le daría paso a mis compañeros. Es muy sencilla y lo que les he dicho, no solo la Corte Constitucional dio las líneas, sino que se lleva practicando en algunos lugares como en Cauca y Valle del Cauca desde hace bastante tiempo, y en Risaralda. Y es bastante sencilla. En la medida en que haya, digamos, una persona privada de la libertad, la autoridad indígena de la cual hace parte ese comunero le solicita al juez de ejecución de penas que quiere que esa persona cumpla la condena al interior de la comunidad, ¿sí? Para garantizar todo lo que yo ya les he contado. El juez de ejecución de penas lo que hace sencillamente es elevar una solicitud, oficia al IMPEC y le dice, miren, al centro de reclusión más cercano a la comunidad. Entonces, miren, señores de la cárcel de Silvia, Cauca, yo quiero ver si el centro de armonización indígena de X comunidad allí cumple con estándares para yo mandar a una persona. El IMPEC, el director del establecimiento, comisiona a alguien, generalmente a la persona que se encarga de derechos humanos o enfoques diferenciales al interior del penal. Esa persona va y visita el lugar al resguardo, verifica que haya unas condiciones mínimas de dignidad, que haya baño, que haya camas, ¿sí? Que haya lugar para sentarse a comer. Pero adicionalmente unas condiciones de seguridad, y acá yo quiero hacer un paréntesis grande, de nuevo, las condiciones de seguridad no necesariamente es que haya 1000 rejas, que haya muchos candados, que haya 80 guardias, que haya armamento, no. Las condiciones de seguridad es garantizar que esa persona permanezca en ese lugar, ¿sí? Y va a haber muchas alternativas distintas por parte de la comunidad para que eso suceda allí. El cuarto es, bueno, después de que el IMPEC hace esa visita, el director del establecimiento hace un informe y le dice al juez, mire, yo lo que encontré fue esto,
y el juez revisa ese informe, si quiere, pues si quiere y si lo pueden comisionar, pues puede ir a verlo, si no, con base en ese informe, si quiere puede también llamar y tener una entrevista con la autoridad indígena o el coordinador del lugar, del centro de armonización, y eventualmente después de tomada esta decisión, pues el juez es el que decide si el resguardo, la comunidad indígena y el centro de armonización tiene esas condiciones y hace el traslado. Ya cuando decide el traslado, pues se pone de acuerdo con la autoridad indígena del territorio para realizarlo, ¿vale? Bueno, entonces yo creo que yo dejo allí. Nosotros acá tenemos unas comunidades que hemos monitoreado temas de centros de armonización en el marco de la misión de apoyo al proceso de paz. Hay muy bonitas experiencias y por eso queremos también que escuchen a las personas que les trajimos, que les van a contar pues desde su vivencia cómo funciona y cómo se traduce esto a la vida real. Entonces, doctora María Lucero, yo creo que yo voy terminando allí mi intervención, si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Daniela María, por su muy importante, clara y ponderada explicación acerca de este tema tan interesante. Vamos al fragmento de preguntas, doctora Daniela María. ¿El concepto de centros de armonización es común en todos los pueblos indígenas del país o existen otras figuras similares? Es muy buena pregunta, doctora. Centros de armonización como tal es un concepto que se inventaron en el Cauca. Y allí Gilmar luego nos va a contar un poco del tema, ¿sí? Pero la figura como tal fue ideada por la justicia propia de los pueblos indígenas de Cauca, que en el marco de las necesidades que tienen en materia de justicia se inventaron esta figura y tiene unas concepciones muy específicas. Sin embargo, hay otras comunidades en el país que a partir de lo que ha pasado en Cauca fortalecieron sus sistemas propios o que tienen otros, digamos, otros escenarios paralelos, similares. No todos los centros de armonización son iguales y por eso hoy van a ver que de pronto dentro de lo que nos cuenta Iván y lo que nos cuenta Gilmar hay diferencias, pero también hay otras figuras, hay otros elementos como casas de reflexión, hay otros lugares donde el centro de armonización es el mismo, es la Cancurma, el centro cultural, y no necesariamente se llaman centros de armonización, sino tienen otro tipo de nombre interno. Sin embargo, para facilidad, pues como del entendimiento, se le ha llamado centros de armonización a todo, pero lo que sí tenemos que ver es que en cada uno de los lugares y de las comunidades, pues tienen una concepción distinta de centro y pueden llamarse de manera distinta, pero son en efecto los lugares para realizar una privación de la libertad con enfoque diferencial en las comunidades. Muchísimas gracias, doctora Daniela María. Hay muchas preguntas, pero el tiempo no nos da para que puedan participar nuestros otros invitados. Mil gracias, doctora Daniela María. Seguramente vendrán otras conferencias y queremos contar con su generosidad. Muchísimas gracias y enseguida le damos el uso de la palabra al señor Iván Negrete Yáñez. Es un gusto tenerlo con nosotros. Señor Yáñez, tiene usted el uso de la palabra. Desde el Cabildo Indígena Zenú, La Esperanza de Chuchurubí, ubicado en jurisdicción del municipio de Cereté, departamento de Córdoba, reciban un fraternal saludo lleno de lucha y resistencia. Muchas gracias a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales, a las autoridades indígenas y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Me voy a disponer a contarles un poco sobre nuestra experiencia propia desde los centros de armonización Zenú, no sin antes expresar que estos son considerados espacios adecuados desde la ley de origen, desde el derecho propio, desde el derecho mayor, al interior de nuestros territorios indígenas. Cuentan con la capacidad y las condiciones idóneas desde los lineamientos culturales propios, en donde se aplica el sistema de justicia propia y su constitución corresponde a criterios ancestrales. En nuestros territorios existen centros de armonización que son representativos en nuestro pueblo Zenú, como por ejemplo en la zona del Bajo Cauca antioqueño tenemos al Centro de Armonización de Resguardo Indígena Zenú, Vegas de Segovia, que tiene jurisdicción en el municipio de Zaragoza y Cáceres en el departamento de Antioquia, coordinado por la autoridad indígena cacica Hilda María Baldovino Escobar. En el Alto San Jorge también tenemos al Centro de Armonización Carey,
ubicado en el Cabildo Indígena Zenú, Tierra Santa, que está ubicado también en el municipio de La Patada, departamento de Córdoba, y es coordinado por la autoridad indígena Jorge Luis Chica Alianza. En el medio, más hacia el bajo Zenú, está el Centro de Reclusión y Resocialización Indígena Zenú Cacique Mención, ubicado en el Cabildo Indígena Zenú Nueva Victoria, municipio de Tuchín, departamento de Córdoba, coordinado por la autoridad indígena Freddy Charrasquiel Cárdenas. En los procesos de justicia propia, adelantados en estos centros de armonización, se reconoce un gran esfuerzo por mantener institucionalizado desde la Jurisdicción Especial Indígena procedimientos ajustados a criterios propios y autónomos que desde sus inicios establecen con claridad la garantía y el respeto del derecho a la defensa, por ejemplo, sabiendo que ese derecho puede adquirir distintas formas en función de los usos y costumbres de la comunidad indígena. Por este motivo, se admite en los procesos de justicia propia que no es necesaria la presencia, por ejemplo, de un abogado defensor para considerar satisfecho este derecho, sino que la defensa puede ser ejercida por familiares de la víctima u otros miembros de la comunidad indígena que estén autorizados para tales situaciones, sin que tenga que contar necesariamente con los conocimientos de un abogado profesional. En ese mismo sentido, es oportuno mencionar la gran importancia de la participación de los mayores sabios y sabias, como por ejemplo los médicos tradicionales, los consejeros y consejeras mayores, las autoridades tradicionales y espirituales, las cuales tienen un papel fundamental en el ejercicio y las etapas de la justicia propia desde los centros de armonización que acabo de mencionar, quienes orientan el objetivo cultural y ancestral de armonizar, de equilibrar, restaurar y sanar. Armonizar el espíritu, equilibrar el cuerpo como la concepción del templo de lo espiritual, restaurar el pensamiento para no cometer las conductas reprochables y sancionadas en la justicia propia y sanar el territorio, buscando soluciones que permitan armonizar los principios y los valores culturales de la comunidad indígena a las que pertenece el procesado, por ejemplo. A las víctimas se les construye por los mayores sabios un sendero de armonización, de equilibrio, de restauración y sanación distinto al victimario, con participación de su propia familia. Los procesos de justicia propia que se adelantan en los centros de armonización no son intramural, para no interrumpir esa relación constante y milenaria entre hombre y madre tierra, ni implicar una amenaza contra la cultura, contra nuestras tradiciones y costumbres, las cuales gozan de un reconocimiento constitucional, como lo acabamos de escuchar, y también para no entrar en contravías de nuestra cosmovisión, de nuestra ley de origen, de nuestro derecho mayor, de nuestros derechos propios y de nuestros usos y costumbres. Entendiendo, por ejemplo, que la ley de origen, como el conjunto de códigos de enseñanza y aprendizaje de la sabiduría y conocimiento ancestral indígena que permiten manejar y controlar lo material y lo espiritual, garantizando un equilibrio y la armonía de la naturaleza como madre tierra, el orden y la permanencia de la vida, del territorio, el universo y de nosotros mismos como pueblos indígenas. Y si nos vamos a la interpretación del derecho propio, nos vamos a encontrar que este constituye una finalidad de resolver los conflictos entre nuestros miembros de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones. Y los usos y costumbres, pues, son considerados para nosotros también unas pautas culturales que seguimos como pueblos indígenas, siendo dinámica y en cierta forma son las intérpretes de los intereses y fines culturales de nosotros como pueblos indígenas. Si la medida fuera intramural, el indígena procesado no podría desplegar sus rituales y se produciría un desarraigo cultural y territorial atentando contra el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural. Ya sería solo en casos de extrema necesidad que se plantearía la alternativa intramural con unas condiciones culturales. Lo anterior, pues teniendo en cuenta también que el Estado colombiano ratificó a través de la Ley 21 de 1991 el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Dicho convenio, como lo escuchamos recién, en su artículo 10, por ejemplo, inciso segundo, dispone con claridad que deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento. La exigibilidad del principio de preferencia de sanciones distintas al encarcelamiento
en ciudadanos indígenas está vinculada con la entrada en vigencia del convenio 169 de la OIT en nuestro ordenamiento jurídico. Según lo ha señalado ya reiteradas veces nuestro Tribunal Constitucional, este convenio pues, fue aprobado en el año 1991 y conforme lo establecido en el artículo 38.3 del referido convenio, es de obligatorio cumplimiento en nuestro ordenamiento jurídico. En resumidas cuentas, el convenio 169 es obligatorio desde el año 1991. Pese a que el artículo 11, por ejemplo, de la Ley 270 de 1996, reconoce a la Jurisdicción Especial Indígena como parte integrante de la rama judicial en Colombia, es la única jurisdicción que no tiene una asignación, por ejemplo, presupuestal para su mantenimiento, su sostenimiento y su operatividad. A pesar de dicha realidad, la Jurisdicción Especial Indígena y los centros de armonización en nuestros territorios han pervivido y permanecido en el tiempo por esfuerzos propios de nosotros como pueblos indígenas, considerando que estos no se crean, sino que se recrean, porque han existido milenariamente. Estos centros de armonización han sido iniciativas autónomas de nuestras comunidades como pueblos indígenas para ejercer su jurisdicción e imponer penas y medidas sancionatorias según los usos y costumbres. No se trata de cárceles indígenas, en la medida en que buscan reorientar verdaderamente la vida del individuo a través del ámbito espiritual y del contacto con el territorio, con la madre tierra y con la familia. Por eso, estas estructuras muchas veces pueden variar según la arquitectura de los sistemas de justicia propia. Vistos desde afuera, podría decirse que estos centros de armonización tienen un enfoque de justicia restaurativa, armonizadora, relacionada con el restablecimiento de los lazos sociales, culturales, espirituales, ancestrales, entre otros. Y para concluir, podríamos decir que los centros de armonización son unas estrategias milenarias de fortalecimiento a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura, a nuestra tradición, a nuestros usos y costumbres, y permiten un ejercicio eficiente en la planificación de la justicia propia. La coordinación interjurisdiccional también es una de nuestras conclusiones en el entendido de que debe hacerse con las comunidades indígenas porque esta constituye un pilar fundamental para garantizar y respetar el ejercicio autónomo de la Jurisdicción Especial Indígena desde nuestras estructuras propias como lo son los centros de armonización. Por lo tanto, es necesario y determinante que los operadores judiciales mantengan una comunicación y coordinación constante con las autoridades de las comunidades indígenas. Nosotros hoy por hoy celebramos los esfuerzos institucionales que se han dado en espacios de concertación entre pueblos indígenas e instituciones del Estado colombiano. Uno de los resultados y los esfuerzos que reconocemos es el que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Sala Administrativa, pues a partir de que profirió el acuerdo PSAA 129614 del 2012 que todos conocemos, y a la Fiscalía General de la Nación a través de la Directiva 0012 del 2016, que nos dan unos criterios y lineamientos claros acerca de la Jurisdicción Especial Indígena y la coordinación interjurisdiccional. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros nos hemos encontrado en muchas situaciones cuando solicitamos la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, un desconocimiento de estas herramientas que pese a que ya están proferidas con anterioridad, muchas veces se desconoce de ellas y se llegan a cometer errores desconociendo un derecho de administración de justicia que está consagrado en nuestra ley, en nuestra Constitución, y que la jurisprudencia ha profundizado en ello. Finalmente, yo quiero terminar mi intervención porque yo sé que el tiempo es muy corto, agradeciendo a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y al Consejo Superior de la Judicatura por propiciar estos espacios de ciclos de capacitación, al Consejo Sesional de la Judicatura de Córdoba, en cabeza de nuestra magistrada Isamari Marrugo Díaz, por la permanente disposición de fortalecer la Jurisdicción Especial Indígena en el Departamento de Córdoba. Por supuesto, queremos reconocer el acompañamiento que hemos tenido como Escuela de Derecho y Propio Indígena CENU por parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia y de la Organización de Estados Americanos, MAP-OEA, a nuestra Organización Indígena del Orden Nacional Gobierno Mayor y nuestra Organización Indígena del Caribe, que es nuestra regional. Entonces, termino mi intervención. Si tienen alguna pregunta, mi doctora, pues aquí estaré recibiendo. Muchas gracias, señor Iván Negrete.
esa disertación tan importante, tan clara sobre los centros de armonización. Vamos a las preguntas. Esencialmente nos referimos a que usted nos pueda decir cuál es el papel de la mujer en el proceso de armonización en los centros de armonización, valga la redundancia. ¿Cuál es el papel de la mujer en el proceso de armonización dentro de los centros de armonización? Bueno, el papel de la mujer indígena en el proceso de armonización tiene un papel demasiadamente importante, partiendo de que son guardianas y protectoras de los valores culturales y garantes de la permanencia de nuestros pueblos indígenas. Por lo tanto, en cada una de sus etapas de los procesos de justicia propia que se adelantan en los centros de armonización, no sería posible evitar la participación de la mujer indígena en ese papel de armonizar, equilibrar, restaurar y sanar. Entonces, la participación de la mujer en estos criterios de armonización, equilibrio, restauración y sanación juega un papel muy importante por ser precisamente guardiana y protectora de los valores culturales y por ser la garante de nuestros pueblos indígenas en la pervivencia. Nuestro agradecimiento especial al señor Iván Negrete Yáñez como representante de la cultura zenú y su labor dentro del Centro de Armonización en este pueblo de Córdoba. Seguidamente le vamos a dar la palabra al señor Gilbar Eduardo Barona Mestizo. Es un gusto tenerlo también aquí con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Reciban un saludo de Armonía y Resistencia. Hablamos desde la sede principal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, Changualaquí. Muchas gracias a la doctora Mariluz Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidoras y servidores judiciales, las autoridades tradicionales indígenas y a las demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Es un honor poder transmitir un poco de nuestra experiencia como pueblos indígenas desde la zona norte del departamento del Cauca, en especial del resguardo Páez de Corinto. Para poder hablar de centros de armonización tenemos que revisar en un todo. Para nuestra comunidad existe el Sistema de Justicia Propia, NASA, de Resguardo Páez de Corinto concretamente, y dentro de ella se enfatiza y se recrea el concepto de los usos y costumbres, la ley de origen, y se recrea la cosmogonía y la cosmoacción de los territorios. Y eso se refiere a que nuestro derecho o nuestro sistema de justicia propia se marca de un carácter milenario, no republicano ni legal. Partiendo de esa premisa, encontramos que poder realizar un sistema y recapitulizar para que nuestras comunidades, nuestros jóvenes vayan recuperando nuevamente todo nuestro sistema. Para ello, el norte del Cauca, en especial Corinto, estableció ese sistema de justicia. Este sistema de justicia cuenta con un gran objetivo, que es prevenir, regular, armonizar y restablecer el comportamientos negativos y las alteraciones a la armonía y el equilibrio de los comuneros indígenas. Eso significa que lo que buscamos con el ejercicio y la aplicación de justicia es prevenir y regular. Para ello, el sistema de justicia propia del pueblo NASA, de Resguardo Páez de Corinto, cuenta con una estructura y unas fases. Esas fases las encontramos de la siguiente manera. La primera fase, o el primer momento, es el momento de formación y capacitación. Si tenemos capacitada y formada a la comunidad, a las autoridades y a todos los que intervienen dentro de los sistemas de justicia propio, será más efectivo y va a ser de mejor calidad la atención y la prevención de que ocurran hechos al interior del territorio con los comuneros.
En un segundo momento, encontramos lo que es la recepción, la investigación y la resolución de los casos. Para ello, encontramos que las autoridades tradicionales establecieron unos mínimos, y esos mínimos para un proceso de investigación encontramos que debe haber, y allí es algo muy importante para la comunidad indígena de Corinto, había una situación muy grave para las comunidades indígenas que las autoridades tomaban los casos, los atendían en sus agendas y se perdían los expedientes. Se quiso lograr y dar un orden y se estableció que todos los casos y todos los procesos solo serían atendidos en la sede principal del Cabildo y van a tener una carpeta individual cada uno de ellos, como brindando una garantía jurídica a las personas o procesos que se adelantaban dentro de la jurisdicción. Esto inicia desde el año 2011 en el resguardo Páez de Corinto. También es algo muy importante que se dejó, que es la competencia. Había muchas dificultades en términos de quién asumía los procesos cuando ocurrían dentro de los territorios indígenas y que no era el comunero de ese resguardo. Para ello se definió que la competencia es donde ocurra el hecho. La autoridad indígena que tiene la competencia es donde ocurre el hecho o la desarmonía es el competente para definir y resolver la situación que desarmoniza. También algo muy importante y que se ha podido llevar a todo el norte del departamento del Cauca, en las 19 autoridades, es la creación de unos formatos propios, estableciendo un primer número, ¿sí?, para tener un control de los procesos que ingresan al resguardo y poder dar así la solución a las comunidades. Es un número de 17 caracteres en la cual referencia qué resguardo lo tiene, qué municipio, qué hecho de afectación. Además de ello, se cuenta cuando hay unos hechos de asesinatos, ¿sí?, que ocurren al interior, pues hay unos formatos propios para hacer procesos de levantamiento o inspección judicial, los de cadena de custodia, y eso ha permitido tener un buen relacionamiento con medicina legal para hacer estos avances. También tenemos establecido unos procedimientos, entes e instancias. Esos procedimientos parten de la recepción de la demanda, denuncia o queja. Esto lo puede hacer la persona afectada, lo puede hacer la comunidad o cualquier comunero que haya conocido ese hecho. Tenemos un segundo momento dentro de esos procedimientos, es escuchar a las partes y que presenten todos sus elementos probatorios, sus descargos para poder definir su situación. Tener un proceso de investigación, llamar a todos los que se cuentan o se tengan información y termina con un acuerdo, dependiendo la gravedad del hecho, con un acuerdo o una asamblea de juzgamiento. ¿Quiénes participan dentro de ello para que se tenga la diferencia? En los cabildos hay unos equipos jurídicos de apoyo y un equipo de exgobernadores. Si lo queremos asemejar a justicia ordinaria, estos serían los que harían las veces de la fiscalía porque son los encargados de investigar. Las autoridades tradicionales junto con la comunidad son los encargados de realizar el juzgamiento o la sanción o el remedio aplicado. Todo esto es acompañado por las autoridades espirituales. Además, no es como dentro de los sistemas de justicia propia hay varias instancias. Encontramos una primera instancia que es la Junta Directiva del Cabildo. Si este no puede resolver la situación o no está conforme, puede pasar a una asamblea comunitaria de la comunidad donde ocurrió el hecho. Si este tampoco puede solucionar o no es
capacitado, digámoslo, para atender el caso, lo puede asumir la Asamblea General del Plan de Vida de cada uno de los resguardos. Y por último, tenemos el Nasaúns Yupenyi, que es el tribunal indígena que une a las 19 autoridades del departamento del Cauca. Es ahí que sí tenemos más instancias que la justicia ordinaria. Contamos con 4 instancias que se pueden dar. Para ello también se han calificado delitos y faltas, ¿sí? Para nosotros son faltas, son delitos. Y la hemos calificado en leves, muy graves y graves. Esto no significa que estamos codificando. Y tenemos unos remedios a aplicar. Y como tercer momento, que es a lo que ya nos atañe el día de hoy, es el momento o la tercera fase, que es la ejecución o el regreso a la vida comunitaria de ese comunero. Ese comunero que ha cometido una falta o una desarmonía al interior del territorio es llevado a este sitio denominado centro de armonización. El centro de armonización es una finca comunitaria. En algunos casos cuenta con 6 hectáreas, en otros casos cuentan con 8. En casos de resguardo de Tacuello es una finca de 80 hectáreas. Allí tienen una casa donde pueden permanecer los comuneros y el área de trabajo. Algo muy importante, que estos sitios o estos centros de armonización cuentan con un control permanente por parte de las autoridades indígenas. Hay un compromiso antes de que el comunero llegue al centro de armonización, hay un compromiso de la familia. De la familia es un compromiso grande y es un apoyo fundamental para aplicar un tratamiento que se cuenta al interior de los centros de armonización. Es el tratamiento especial para el reintegro a la vida comunitaria. Así se llama este tratamiento que reciben los comuneros indígenas que se encuentran en el centro de armonización. En los centros de armonización están los comuneros remediados por las comunidades indígenas y también se encuentran los comuneros que han sido o han tenido el beneficio del cambio de sitio de reclusión. Para el caso de los comuneros que son solicitados por las autoridades, cuentan con unos criterios previos. Tienen que haber un aval de la comunidad, un espacio de compromiso de la misma familia y la misma comunidad y del comunero para poder ser solicitados. Además, algunos casos, como el caso de Corinto, han establecido que deben permanecer mínimo carcelario para poder estudiar el caso de los comuneros y poder solicitarlos al centro de armonización. ¿Ello qué implica? Que cuando lleguen al centro de armonización, y como bien lo dijo los compañeros que antecedieron, no hay unas rejas. Allá no se va a encontrar rejas ni paredes. Se van a encontrar cercos y la comunidad que se encuentra alrededor del centro de armonización, que son los primeros respondientes de cualquier falta del comunero. Además de ello, pues se cuenta con un control a realizarse. En el caso del resguardo Páez de Corinto, el tratamiento especial de reintegro a la vida comunitaria, porque lo que se busca es que el comunero que haya desarmonizado pueda volver a esa vida comunitaria y a ser acogido por la comunidad en ese sentido de la vida comunitaria. Al ingresar al centro de armonización, se encuentra con un acompañamiento permanente por las autoridades indígenas, que es el espíritu de este comunero, y este se realiza por 3 etapas. El centro de armonización se encuentra con esas 3 etapas en cabeza de nuestros sabedores ancestrales. La primera etapa es cuando el comunero armonizado ingresa al centro de armonización. Se hace todo un trabajo espiritual para limpiar su enfermedad,
sus energías negativas cuando vienen de los centros carcelarios y pueda iniciar el proceso de armonización. En un segundo momento se encuentra la potencialización del cuerpo de este comunero. Encuentra permanentemente el trabajo cultural con nuestros sabedores ancestrales, el trabajo comunitario que debe realizar es la producción de acuerdo a sus habilidades que tengan. También puede estudiar. Tenemos dentro de nuestros resguardos unos programas de formación y allí pueden iniciar sus etapas de formación en procesos políticos organizativos. Además, su trabajo que realiza aporta al mantenimiento del centro de armonización y el excedente es para cubrir o acompañar a su familia o a las personas que han sido afectadas. Y en un tercer momento, que es muy importante para nosotros, las comunidades indígenas, es preparar a ese comunero para que regrese a la vida comunitaria. Sabiendo que cuando sale el comunero de una cárcel o un establecimiento penitenciario, la comunidad lo rechaza, porque es el malo, porque viene de una cárcel, y lo que hacemos dentro de este tratamiento especial es preparar a este comunero, a la familia y a la comunidad para que al momento de obtener su libertad pueda acogerse fácilmente. Este trabajo inicia, ¿sí?, para que ellos puedan realizar trabajos comunitarios en favor de la comunidad, hacer mingas, arreglar colegios, arreglar casas comunales, arreglar caminos, y allí va teniendo el contacto con la familia y se permite o se hacen acercamientos con la comunidad y su familia para que al interior del centro de armonización puedan realizar algunas actividades. Allí preparamos a ese comunero para que pueda salir y ser acogido y no se sienta discriminado, alejado y vuelva a cometer las faltas que haya cometido. Por eso es muy efectivo que entre menos casos se den dentro de la comunidad indígena, más efectiva es la justicia. Este centro de armonización cuenta con unos controles y seguimientos. El centro de armonización cuenta específicamente el Centro de Armonización en Guanábano, del resguardo Páez de Corinto, cuenta con 3 personas que son responsables del manejo, la dirección y el control. Una autoridad delegada, un coordinador jurídico que atiende las situaciones de resguardo, pero además acompaña todo el proceso judicial y los procedimientos internos del Centro de Armonización. Y una persona encargada de direccionar el tema de control, de trabajo, de estudio de cada uno de estos comuneros. Para ello, la sede del Cabildo cuenta con una carpeta individual de cada uno de estos comuneros, donde se lleva un control permanente de su calificación de trabajo, de su realización de estudios. Para ello se han establecido unos formatos. Una cartilla bibliográfica que al ingreso del comunero saber cuándo puede pedir su libertad, si está en justicia ordinaria o si está bajo la jurisdicción especial indígena. Una planilla de trabajo es donde se lleva el control diario de las actividades que realiza cada uno de estos comuneros y se presenta los informes correspondientes o las certificaciones. Si es por justicia ordinaria, se le presenta al INPEC trimestralmente, o si es a la comunidad por justicia propia, se presenta cada año que se hace evaluación del seguimiento de los comuneros. Se cuenta con un certificado de conducta. ¿Cómo se ha comportado este comunero al interior del centro? Si ha sido irresponsable, no ha cumplido con los criterios, y allí es un establecimiento muy claro para que pueda llevarse este control. Todo esto se lleva y se reporta a cada uno de los entes. Si es justicia ordinaria, al INPEC para que sea reenviado a los jueces de ejecución, y si es por justicia propia, a las autoridades como tal. No me quiero referir a la normatividad porque la doctora Daniela ha sido muy específica ella, pero sí quiero dejar unos datos muy claros.
Hasta el momento, en los 19 centros de armonización que cuenta el norte del Cauca, encontramos un promedio de 450 comuneros indígenas que han sido trasladados de los centros carcelarios del INPEC a estos centros de armonización. Contamos que tenemos un promedio de 1000 casos atendidos al año por estas comunidades indígenas, autoridades que no llegan a la rama judicial para congestionarse mucho más y son mucho más rápidos de resolver al interior de las comunidades. Todo esto lo hacemos o se hace sin que al Estado le cueste un peso o haga transferencia de un recurso hacia estas comunidades. De esta manera, sí queremos dejar y decirle a las autoridades judiciales que no tengan miedo para hacer el traslado de comuneros indígenas a los centros de armonización o a sus equivalentes, porque en otros pueblos cuentan con otras figuras que no son los centros de armonización. Para ello, tengan en cuenta la normatividad, ¿sí? Desde el momento que inician los procesos judiciales, si bien es cierto, los convenios internacionales o el bloque de constitucionalidad puede dar todo el respaldo, también la directiva 012 de la Fiscalía del año 2016 tiene un elemento fundante que establece que es una función y una responsabilidad de la Fiscalía poder hacer contacto con las autoridades para que se hagan los estudios desde el momento de la captura de las personas. Quería compartir esto. Muchas gracias, doctora Mari Lucero. Si hay alguna pregunta, con gusto para resolver. Muchas gracias, Barona, y desde luego, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se garantizan derechos como el debido proceso en los centros de armonización? Muy buena su pregunta. En los centros de armonización se cuentan con responsables o estructuras de autoridad responsables para tal fin. Cuando el comunero comete una falta al interior, se permite que haga sus descargos y se presentan los respectivos informes para poder realizar, si a bien tiene sanciones internas o comunicaciones a los jueces de ejecución de penas que realizan su seguimiento. Muchísimas gracias. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la doctora Daniela María Vargas y a los señores Iván Negret y Gilmar Barona por sus claras y ponderadas reflexiones sobre la experiencia de los centros de armonización como espacios al interior de las comunidades indígenas a través de los cuales se busca no solo la aplicación de la justicia propia, sino la ejecución de sanciones por faltas cometidas y que sin duda contribuyen a sanar integralmente a la persona, pero además a garantizar su retorno a la vida en comunidad y a armonizar la convivencia pacífica al interior de la comunidad. Igualmente, hacemos extensivo nuestro agradecimiento a la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos por su valioso apoyo para la realización de este importante espacio de reflexión. Un agradecimiento también a todos los pueblos indígenas que se han interesado en esta conferencia, así como a los servidores y servidoras judiciales. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con una frase del profesor antropólogo y etnólogo peruano José María Arguedas. En la medida que el ámbito indígena se difunde y colora a los otros grupos y realidades, en la medida que se proyecta sobre ellos la diversidad de sangres, cultura e intereses, adquiere el frescor rudo de una esperanza inédita y la sabiduría absorta de quien empieza a reconocer su fortaleza. Muchas gracias.